El rugido de la jungla en el corazón de la selva, el depredador más temido se prepara para un enfrentamiento inesperado. El jaguar, con su astucia y agilidad inigualables, desafía al imponente tigre gigante, un ser que supera cualquier concepto de fuerza bruta. Este será un duelo que pondrá a prueba todo lo que sabes sobre la naturaleza. La guerra de las bestias a un lado, la ágil y silenciosa silueta del jaguar, maestro de saltos y emboscadas. Al otro, la imponente y poderosa masa del tigre gigante, con garras afiladas y una fuerza capaz de devastar a cualquier adversario. Ninguno de los dos animales está dispuesto a ceder, y la selva se prepara para presenciar la mayor batalla de su historia. El desafío imposible a cada paso, el jaguar percibe la tensión en el aire. Sabe que no se trata de un cazador más en su territorio, es el enemigo definitivo, un tigre cuya sola presencia infunde miedo en los corazones de los más audaces. Sin embargo, el jaguar no tiene miedo, está preparado para luchar con todo lo que tiene, y más. El primer ataque cuando ambos se encuentran, el mundo parece detenerse. El jaguar, con su mirada penetrante, se prepara para atacar. Pero el tigre gigante no solo es grande, es inteligente, y su reacción instantánea demuestra que el enfrentamiento será mucho más complejo de lo que nadie podría haber imaginado. El choque final, el sonido de las garras cortando el aire y los rugidos que reverberan por la selva indican que algo monumental está sucediendo. ¿Podrá el jaguar, con su velocidad y destreza, superar la brutalidad del tigre gigante? ¿O este último, con su inmensa fuerza, se convertirá en el verdadero rey de la selva? Prepárate para un emocionante viaje lleno de adrenalina donde la ferocidad y la astucia se combinan de maneras jamás imaginadas. El jaguar y el tigre gigante están a punto de enfrentarse en una batalla épica, una prueba de habilidad, fuerza e inteligencia. Pero ¿quién saldrá victorioso? ¿El ágil e inteligente jaguar, conocido por su precisión en la caza, o el inmenso tigre, cuya fuerza física y ferocidad son legendarias? Este enfrentamiento está destinado a ser una batalla de titanes que sacudirá los cimientos de la selva. Si te encantan las historias épicas y quieres ver a estos dos depredadores en acción, suscríbete ahora, dale me gusta al video y deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde lo estás viendo. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo este histórico enfrentamiento? Prepárate, porque la acción está a punto de comenzar y no querrás perderte ni un segundo de esta batalla. El encuentro improbable. La selva era densa, sus árboles se entrelazaban como si tuvieran vida propia, protegiendo los secretos más profundos de la naturaleza. El jaguar, con su pelaje dorado salpicado de manchas negras, se movía con la suavidad de una sombra. Cada paso, cada movimiento, era una obra maestra de silencio y astucia. No solo era un cazador, sino un maestro de la emboscada. Conociendo el terreno, sabía que su habilidad residía en la rapidez con la que aparecía y desaparecía, y en el hecho de que nunca atacaba sin una estrategia bien definida. El jaguar tenía una misión: cazar. Tenía la mira de un depredador decidido, pero su presa no era una presa común. Rumores sobre el tigre gigante habían llegado a sus oídos. Los grandes felinos no eran nada nuevo para él, pero este tigre era diferente. No solo era grande, era legendario. Los rumores sobre sus enormes garras y dientes, sobre su inmensa fuerza, habían comenzado a extenderse por la región, y el jaguar sabía que la única manera de asegurar su supremacía sobre la selva era enfrentar este nuevo desafío. Sin embargo, su encuentro fue inesperado. En la selva, cada depredador tenía su propia zona de dominio, y los territorios se respetaban hasta que algo, o alguien, desafiaba ese orden. El tigre gigante, con su cuerpo enorme y musculoso, había cruzado el territorio del jaguar, cazando sin importarle siquiera las criaturas más pequeñas que normalmente dominaban esa parte del bosque. El jaguar, con su mirada calculadora, observaba a la enorme bestia que parecía flotar por el bosque como un rey que nunca necesitaba bajar la vista. El gran tigre avanzaba pesadamente, rompiendo las ramas a su alrededor. Sabía que su presencia bastaba para ahuyentar a cualquiera. Pero el jaguar no era un jaguar cualquiera.
Era el maestro del sigilo, el espectro del bosque que nunca se dejaba ver sin razón. Y en ese momento, el jaguar decidió que era hora de afrontar su destino. El primer movimiento provino del tigre, que rugió con una fuerza que hizo temblar incluso los árboles. El sonido de su grito resonó por la selva, una advertencia para todos los demás depredadores. Estaba allí y no temía a nada. El jaguar, al oír el rugido, se quedó paralizado por un instante. Sabía que el enfrentamiento había comenzado. Pero en lugar de retroceder, avanzó. No con prisa, sino con la confianza que da la experiencia. Sabía que una pelea de fuerza bruta no era algo que pudiera ganar. ¿Pero la velocidad? Esa era su ventaja. A medida que el jaguar avanzaba, sus músculos se flexionaban ágilmente, pero su mirada no se apartaba del tigre. Cada movimiento del tigre era calculado, cada garra, precisa y letal. El jaguar sabía que, para vencer, tendría que explotar las debilidades del tigre gigante. El tiempo y el espacio eran sus armas. Pero el tigre no era un oponente cualquiera, y su fuerza bruta no podía subestimarse. La pelea comenzó con un movimiento veloz del jaguar, quien intentó saltar al costado del tigre. Pero este fue más rápido de lo esperado. Sus garras cortaron el aire y casi alcanzan al jaguar, quien esquivó justo a tiempo, sintiendo el viento de la afilada hoja rozando su cuerpo. Con cada movimiento del jaguar, el tigre parecía responder con más fuerza, con más furia. Pero el jaguar estaba preparado. Era un maestro de la improvisación y su agilidad era su mejor aliada. Lucharon durante horas, mientras el sonido de los ataques y las paradas resonaba por el bosque como un choque de titanes. Con cada movimiento, los depredadores se ponían a prueba. El jaguar intentó acercarse rápidamente, pero se apartó en el último instante cuando las garras del tigre se acercaron peligrosamente. El tigre, a su vez, rugió y usó su fuerza para intentar aplastar a su oponente de una sola embestida. La escena era tensa. Los árboles estaban rotos, las hojas esparcidas por el suelo y se habían abierto profundas grietas en la tierra. Ambos felinos estaban exhaustos, pero ninguno cedía. El jaguar, ágil como era, sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho más tiempo. Necesitaba una oportunidad. Necesitaba una estrategia que quebrara la resistencia del tigre gigante. Finalmente, tras horas de enfrentamiento, el jaguar retrocedió, observando al tigre gigante con sorprendente calma. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y mientras el tigre gigante rugía de nuevo, el jaguar se preparó para su siguiente movimiento. La selva estaba a punto de presenciar el final de esta batalla, y lo que quedara de ella determinaría quién era el verdadero rey de la selva. El duelo entre el jaguar y el tigre gigante continuó, pero el escenario había cambiado. Ambos estaban cansados, pero la naturaleza de la batalla se había transformado. El jaguar sabía que ya no podía mantener el combate físico, necesitaba aprovechar su ventaja de velocidad y agilidad. Y, lo más importante, necesitaba controlar el ritmo de la pelea. El tigre gigante estaba visiblemente cansado. Sus movimientos se habían vuelto más pesados y lentos, y el jaguar lo percibió. Era hora de atacar. Pero no podía permitirse la imprudencia. Cada movimiento debía ser calculado con precisión. El jaguar se preparó, observando al tigre mientras éste se reposicionaba. El tigre, por su parte, también era consciente de que necesitaba cambiar de estrategia. Su fuerza era una ventaja, pero su oponente era más rápido e inteligente. Intentó mantenerse firme, pero los ataques de su oponente empezaban a dar frutos. El tigre rugió una vez más, buscando intimidar, pero el jaguar no se acobardó. Sabía qué hacer. La selva se convirtió en un escenario de intensa tensión. Los árboles, las rocas, la hierba, todo era un punto de apoyo potencial o una trampa. El jaguar se movía con rapidez, saltando de un lado a otro, siempre buscando un punto débil. El tigre, a pesar de su fuerza, no podía seguirle el ritmo.
Cada ataque era esquivado, y la frustración comenzaba a crecer. El jaguar percibió una oportunidad. El tigre estaba cansado, y su postura indicaba que intentaba recuperarse. Se preparó para lo que parecía su mejor oportunidad. Saltó alto, usando un árbol para impulsarse aún más, con el objetivo de aterrizar en el lomo del tigre. La técnica de emboscada, que le había servido tantas veces, parecía ser su mejor arma. El impacto fue feroz. Pero el tigre no era tan rápido como antes. Aún así, el movimiento fue un error fatal. El tigre giró rápidamente, sorprendiendo al jaguar. Utilizó toda su fuerza para intentar aplastar al ágil depredador, pero este ya retrocedía, aprovechando su movimiento para escapar de la zona de impacto. El tiempo se agotaba para ambos. El jaguar y el tigre gigante estaban en sus últimas fuerzas, pero la lucha seguía sin tener ganador. El jaguar, con su mirada calculadora, sabía que necesitaría una última carta para asegurar la victoria. No podía fallar. El tigre estaba más cansado que nunca. Pero su ferocidad era inquebrantable. El sol comenzaba a ponerse y las sombras de la selva se alargaban. El jaguar sabía que este podría ser el momento decisivo. Se acercó al tigre una vez más, con cautela, pero seguro de que no podía dejar que su oponente perdiera el aliento. El tigre intentó de nuevo un ataque directo, pero el jaguar lo evitó. Esta maniobra de esquiva fue clave. El tigre ya no tenía fuerzas para continuar su ofensiva, y el jaguar lo sabía. Se preparó para el golpe final, no con fuerza, sino con precisión. Con un salto rápido y decisivo, el jaguar se lanzó directo a la garganta del tigre gigante. Un golpe certero que lo desequilibró y lo hizo caer pesadamente al suelo. Fue el final de un duelo brutal. El tigre intentó moverse, pero sus energías se habían agotado. El jaguar, con expresión satisfecha, retrocedió lentamente. La batalla había terminado. La selva, que había presenciado este épico enfrentamiento, ahora estaba en silencio. El jaguar se alejó, vencedor, pero con la certeza de que, en ese instante, se había convertido en algo más que un depredador, se había convertido en el verdadero rey de la selva. El rey de la jungla. El silencio invadió la selva. El suave viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo la sensación de que algo monumental acababa de suceder. El jaguar, con el pelaje manchado de sudor y tierra, permaneció inmóvil, observando al tigre gigante. El cuerpo del tigre yacía en el suelo, aún imponente, pero derrotado. El jaguar no se acercó de inmediato, respetando el peso de la batalla. Sabía que esta victoria no se trataba solo de fuerza, sino de estrategia y supervivencia. La lucha había sido una de las más intensas que la selva había visto jamás, y el jaguar sabía que, incluso si hubiera ganado, no podía permitirse el lujo de relajarse. El tigre gigante era solo un ejemplo de una nueva raza de depredador, más fuerte y feroz, que emergía para desafiar el orden natural. El jaguar ya no era un simple cazador solitario, se había convertido en el líder de su territorio, un símbolo de resistencia y resiliencia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. El jaguar sintió la necesidad de retirarse a lo más profundo de la selva, donde el tigre no pudiera seguirlo. Aunque la batalla había terminado, la selva era implacable. Sabía que otros enemigos podían aparecer en cualquier momento. Cada victoria traía nuevas amenazas, y el jaguar no era tan ingenuo como para ignorarlas. Se alejó del campo de batalla, saltando de árbol en árbol con la agilidad que solo un depredador como él poseía. Cada movimiento era preciso y calculado, como un baile que ya sabía de memoria. Pensó en lo que acababa de suceder. Esa pelea no solo lo fortaleció, sino que también lo hizo reflexionar sobre el papel de la naturaleza en el mundo de los grandes felinos. ¿Quién dominaba realmente la selva? ¿El más fuerte o el más astuto? El jaguar se detuvo un momento en un claro donde un pequeño arroyo atravesaba el terreno. Contempló el agua que reflejaba el cielo rojo. Allí, se permitió una pausa,
reflexionando sobre su victoria. Pero su mente no estaba en paz. El jaguar sabía que el tigre no era el único gran depredador en la selva. Otros podrían venir buscando poder, y él tendría que estar listo para defenderlo. La noche se acercaba rápidamente, y la selva parecía prepararse para un nuevo ciclo. Las criaturas nocturnas comenzaban a moverse, y el jaguar sabía que su labor como líder nunca terminaba. Tenía un papel que desempeñar, y ahora más que nunca, necesitaba estar alerta. Para afianzar su liderazgo, necesitaba asegurarse de que su astucia y destreza fueran siempre superiores a la fuerza bruta de cualquier oponente. En la oscuridad de la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el jaguar avanzaba en silencio por la selva. Se dirigía a un nuevo lugar, un territorio más seguro y protegido. La batalla con el tigre gigante le había hecho comprender que incluso los rincones más remotos de la selva podían verse amenazados. Cada centímetro de su tierra era vital, y no podía arriesgar su posición como el verdadero rey de la selva. Pero el jaguar no se sentía cómodo solo con el dominio territorial. Sabía que su liderazgo requeriría más que mera fuerza o habilidad. Necesitaba ser un líder respetado por todos los seres de la selva. No gobernaría mediante la tiranía ni el miedo, sino mediante la sabiduría y el respeto mutuo. El jaguar había aprendido que los grandes gobernantes no eran aquellos que imponían su fuerza, sino aquellos que dominaban las reglas de la selva con estrategia e inteligencia. En medio de la noche, mientras los sonidos de la selva se intensificaban, el jaguar encontró un refugio ideal. Trepó a un árbol alto, desde donde podía observar todo el territorio. Era el punto estratégico perfecto para un líder que necesitaba una visión amplia de su reinado. Desde allí, podía proteger su tierra y asegurar un liderazgo indiscutible. El jaguar sabía que aún le esperaban desafíos, pero por ahora, era el gobernante indiscutible de la selva. El primer paso ya estaba dado, pero el verdadero liderazgo residía en cómo afrontaría los retos que se avecinaban. El jaguar miró al horizonte, donde la luna comenzaba a asomar. Sabía que se avecinaban tormentas, pero también sabía que nada podría quebrantar su confianza. Él era el jaguar, el depredador más astuto e imbatible. Y la selva ahora lo sabía. El despertar de los otros depredadores. El jaguar no era tan ingenuo como para creer que su victoria sobre el tigre gigante lo colocaba por encima de todos los demás depredadores de la selva. Sabía que, a pesar de su agilidad e inteligencia, no podía permitirse subestimar a los demás grandes felinos. La selva estaba llena de misterios y criaturas poderosas, y la batalla contra el tigre gigante había sido solo el preludio de algo aún mayor. Las primeras semanas tras la victoria estuvieron marcadas por una relativa paz. El jaguar vagaba por la selva, vigilando su territorio con orgullo, pero siempre alerta. Sus sentidos estaban alerta y sabía que otra amenaza podía surgir en cualquier momento. Había aprendido a las malas que el liderazgo requería vigilancia constante. Sin embargo, la tranquilidad no duraría para siempre. Comenzaron a circular rumores en las afueras de sus tierras sobre la proximidad de otros grandes depredadores. Algunos decían que una pantera negra cruzaba los límites del territorio del jaguar y que era tan astuta como éste. Otros hablaban de un puma salvaje que había comenzado a invadir las zonas altas de la selva, amenazando la paz de todos. El jaguar no sabía qué era más aterrador, la perspectiva de enfrentarse a estos nuevos depredadores o el hecho de que llegaran juntos, formando una coalición para desafiar su autoridad. Consideró las posibilidades. En su mente, no había cabida para alianzas entre depredadores. Solo él debía gobernar esta tierra. Se preparó para lo peor. Sabía que tendría que luchar de nuevo, no por territorio, sino por su posición como líder indiscutible de la selva. Las amenazas acechaban, y el jaguar sabía que esta no sería una batalla de fuerza, sino de mente. Si quería mantener su dominio, necesitaría ser más astuto y estratégico que nunca. Pero la noticia se difundió rápidamente. Otros felinos comenzaron a congregarse en los límites de la selva, como si percibieran la debilidad del jaguar.
Había algo en sus ojos, algo que sugería que el mundo selvático estaba a punto de cambiar. El jaguar no podía permitir que eso sucediera. Debía actuar con rapidez y precisión. El primer enfrentamiento ocurrió cuando la pantera negra apareció al amanecer. Su mirada penetrante irradiaba confianza, y su cuerpo ágil se movía como una sombra por la selva. Parecía una cazadora invencible, su habilidad para moverse sin ser vista era casi sobrenatural. El jaguar la observaba desde la distancia, preparándose para lo que sabía que sería un enfrentamiento difícil. La pantera negra, con su postura tranquila y calculadora, parecía saber exactamente lo que hacía. No solo quería invadir el territorio del jaguar, quería algo más. Sin embargo, el jaguar no se dejaba engañar fácilmente. Sabía que, para ganar, tendría que sorprenderlo, utilizando al máximo sus habilidades de emboscada. El enfrentamiento no fue físico, sino mental. La pantera parecía querer poner a prueba la resistencia del jaguar, provocándolo a que se expusiera. Pero el jaguar estaba más preparado de lo que ella creía. La observó, calculó sus movimientos y, cuando se acercó demasiado, atacó. Con un movimiento rápido, saltó sobre ella, tomándola por sorpresa. La pantera negra, a pesar de su agilidad, no pudo reaccionar a tiempo. El jaguar la derribó con un golpe preciso, y la pelea terminó rápidamente. Pero la victoria no significó el fin de los desafíos. El jaguar sabía que vendrían más depredadores. Y esta vez, tendría que ser aún más astuto. El Imperio Jaguar. La victoria sobre la Pantera Negra fue solo el comienzo. El jaguar había demostrado su fuerza, pero la selva estaba llena de desafíos que no podía afrontar solo. Ahora, más que nunca, sabía que su liderazgo se vería constantemente puesto a prueba. Los depredadores comenzaban a unirse, y necesitaría aliados si quería mantener su supremacía. El jaguar sabía que no podía gobernar la selva basándose únicamente en su fuerza o habilidad. Necesitaba un ejército. Y para construirlo, necesitaría aliados inteligentes, como él mismo. Pero también sabía que las alianzas en una selva repleta de depredadores rara vez eran duraderas. Sin embargo, el jaguar no estaba dispuesto a renunciar a su liderazgo sin luchar hasta el final. Sabía que el imperio que había construido no solo se basaba en el poder, sino también en la sabiduría y la estrategia. Y con esto en mente, comenzó a reclutar a los mejores depredadores de la selva para formar una alianza. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y preparación. El jaguar se reunió con otros cazadores, muchos de ellos reacios a aceptar su liderazgo. Pero poco a poco, se ganó la confianza de quienes comprendían su visión. Finalmente, el jaguar había formado una poderosa coalición. Estaban listos para enfrentar cualquier amenaza que surgiera. Y, lo más importante, estaban listos para demostrar que el verdadero líder de la selva era quien sabía no solo cazar, sino también gobernar. Ahora el jaguar sabía que no era solo un depredador. Era el líder de un imperio, y su misión era proteger su tierra y garantizar la justicia de su gobierno. Pero también sabía que la selva nunca sería un lugar seguro para nadie, y su lucha estaba lejos de terminar. El jaguar se alzaba sobre el árbol más alto de la selva, vigilando su territorio. Estaba más fuerte, más preparado y más decidido que nunca. Era el rey de la selva, y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión. Las estrellas brillaban en el cielo, como si reflejaran su victoria y fuerza. El jaguar sabía que era el verdadero gobernante de la selva, y su lucha apenas comenzaba. Porque en la selva, el liderazgo nunca está garantizado, se gana cada día. Pero por ahora, el jaguar estaba en paz. Su victoria sobre el tigre, la pantera negra y otros depredadores había consolidado su posición. Él era el líder, y la selva lo sabía. El jaguar contempló la selva, ahora bajo su protección. Sabía que vendrían nuevos desafíos, pero mientras él gobernara, nada sería imposible. El imperio del jaguar apenas comenzaba, y su leyenda se extendería por bosques, ríos y montañas. Él era el verdadero rey de la selva.
La lucha del jaguar no fue solo una batalla por territorio, sino un viaje para convertirse en el líder supremo de la selva. Su astucia, valentía y habilidad lo transformaron no solo en un depredador, sino en una leyenda viviente. Cada enfrentamiento, cada victoria, lo catapultó a una posición de autoridad insuperable. Con su alianza formada, el jaguar no solo consolidó su liderazgo, sino que también aseguró una paz temporal en su reino. Pero, como bien sabía, la selva nunca está completamente en paz. Debía permanecer vigilante, siempre listo para afrontar nuevos desafíos y mantener su supremacía. Y así el jaguar continuó su viaje. La selva era suya, pero sabía que el reinado de un líder nunca es eterno a menos que sepa mantener su posición. Y con astucia, fuerza y sabiduría, el jaguar aseguró que su leyenda perdurara para siempre.